Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice, calcula el valor de la incógnita que satisface la ecuación y me dan esta ecuación que tenemos acá. A ver, esta es una ecuación exponencial, se mire por donde se mire, así que vamos a empezar a resolverla, reduciendo pues lo más que se pueda de tal forma y de tal manera que apliquemos la definición final que me dice que si nosotros tenemos a la m igual a la n, entonces vamos a poder decir que m es igual a n, es decir, que voy a tratar de que tenga la misma base por ambos lados. Tratar, porque a veces no se puede. En este caso sí se puede, pero a veces no se puede. ¿Cómo sé que en este caso se puede? Porque todos son múltiplos de 3. Entonces, automáticamente, ya con eso, sé que sí voy a poder aplicar esta definición. Pero vamos a empezar a resolverla. A ver, primero voy a aplicar una multiplicación de fracciones aquí. Numerador por numerador, denominador por denominador. Recuerden que aquí abajo hay un 1 y decimos numerador por numerador, denominador por denominador. 27 a la x menos 3 por 1, pues simplemente es 27 a la x menos 3, que va a estar dividiendo a 3 por 1 serían 3. Y esto va a estar siendo multiplicado por 1 entre 81 elevado a la 4 menos 2x. A ver, aquí específicamente voy a aplicar una propiedad de los exponentes. ¿Qué propiedad de los exponentes? La que me dice que cuando yo tengo a entre b elevado a la m, esto es igual a la m entre b a la m. Perfecto. Entonces vamos a repartir el exponente que es 4 menos 2x, tanto en numerador como en denominador. Entonces tendríamos 1 a la 4 menos 2x, que va a estar dividiendo a 81 elevado a la 4 menos 2x. Perfecto. Y esto va a estar igualado con 9 a la 1 menos x. A ver, ¿qué más podemos hacer? Miren, recordemos que para aplicar algunas propiedades de los exponentes, yo necesito tener la misma base. Por ejemplo, la propiedad que me dice que a la m por a la n es igual a la m más n, cumple si solo si tenemos exactamente la misma base. Pasa exactamente lo mismo con la propiedad a la m entre a la n es igual a la m entre n. Tengo que tener exactamente la misma base. ¿Pero por qué les estoy diciendo todo esto? Bueno, es que para poder reducir este 27 sobre 3, yo voy a convertir este 27 a base 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ¿qué número elevado a 3 se convierte en 27? 3 a la 3 es 27. Así que este 27 yo lo puedo escribir como 3 elevado al cubo, y todo esto va a estar siendo elevado todavía a la x menos 3. Y esto va a estar dividiendo a 3 únicamente. Y esto va a multiplicar a 1 a la 4 menos 2x. A ver, también hay que recordar algo sobre el número 1, sobre la unidad. Que 1 elevado a cualquier cosa, lo que sea, siempre me va a dar 1. Siempre me va a dar 1. Es decir, si yo tengo 1 a la 9999, esto va a ser igual a 1. Si yo tengo 1 a la menos 5 más 8 menos 3x y lo que sea, esto va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una propiedad de la unidad que me dice que 1 a la a siempre va a ser igual a 1. Entonces, independientemente de cualquier cosa a la que eleve el 1, siempre me va a dar 1. Por lo tanto, 1 a la 4 menos 2x es 1 únicamente. Y esto va a estar dividiendo a 81 elevado a la 4 menos 2x. Y esto va a estar igualado con 9 a la 1 menos x. Perfecto, vamos a continuar. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí específicamente vamos a aplicar una propiedad de los exponentes, la que me dice que cuando yo tengo a la m elevado a la n, esto es igual a la m por n. Es decir, que cuando yo tengo una base elevada a un exponente y esta expresión todavía está siendo elevada por otro exponente, el resultado es la base con el producto de sus exponentes, y es justamente lo que voy a hacer aquí. Entonces tendría 3 a la 3 que va a multiplicar a x menos 3. Nótese que es todo a m por n, ¿no? Este es mi m y este es mi n. Entonces es m por n, es una multiplicación de monomio por polinomio, y esto va a estar dividiendo a 3, y esto va a estar siendo multiplicado por 1 entre 81 elevado a la 4 menos 2x, y esto va a estar igualado con 9 elevado a la 1 menos x. Perfecto. Ahora, voy a hacer esta multiplicación de numerador por, de monomio por polinomio, y me quedaría como 3 elevado a la 3 por x, son 3x, y 3 por menos 3 serían menos 9, que va a estar dividiendo a 3. Y esto va a estar multiplicando a 1 entre 81 a la 4 menos 2x, y esto va a estar igualado a 9 a la 1 menos x. Perfecto. A ver, nótese
que ahorita ya puedo aplicar una propiedad de los exponentes justamente en esta expresión, y es esta específicamente. ¿Por qué? Porque ya tengo exactamente la misma base, una base elevada a un exponente dividiendo a esa misma base elevada a otro exponente. En este caso el exponente del 3 es 1, aunque no se vea es un 1, así que aplicando esta propiedad de los exponentes yo tendría lo siguiente: 3 elevado a la 3x menos 9, ¿verdad? Ajá. Y el exponente del denominador sería menos 1, ¿verdad? Es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Como en este caso el exponente de nuestro denominador es 1, entonces nada más sería menos 1. Y esto va a multiplicar a 1 entre 81 elevado a la 4 menos 2x. Y esto va a estar igualado con 9 elevado a la 1 menos x. Vamos a borrar todo esto. En caso de necesitarlas, las volvemos a anotar. Entonces sería 9 a la 1 menos x. Perfecto, miren nada más qué sabroso, qué delicioso y qué suculento. Vamos a reducir este exponente. Me quedaría entonces como 3 elevado a la 3x menos 9 menos 1 serían menos 10. Y esto va a multiplicar a 1 entre 81 elevado a la 4 menos 2x. Y esto va a estar igualado con 9 a la 1 menos x. Ahora, vamos a volver a hacer una multiplicación de fracciones. Numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces tendríamos 3 elevado a la 3x menos 10 por 1, pues simplemente es 3 elevado a la 3x menos 10, que va a estar dividiendo a 1 por 81 a la 4 menos 2x, pues simplemente es 81 elevado a la 4 menos 2x, y esto va a estar siendo igualado a 9 elevado a la 1 menos x. A ver, de igual manera, aquí específicamente también puedo aplicar una propiedad de los exponentes. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos el 81, sabemos que 81 también es un múltiplo exponencial de 3, ¿no? De tal forma que el 81 sí se puede escribir en base 3. ¿Cómo podría escribir el 81 en base 3? A ver, 3 al cuadrado son 9, 3 al cubo son 27, 3 a la cuarta, ¿cuánto es? 27 por 3, ¿a cuánto es igual? 3 por 20 serían 60, 7 por 3 son 21, son 81, ¿sí o no? Entonces 3 a la 4 es igual a 81, por lo tanto este 81 también lo puedo escribir como 3 a la 4, así que tendríamos lo siguiente: 3 elevado a la 3x menos 10, que va a estar dividiendo a 3 a la cuarta elevado a 4 menos 2x, y esto va a estar igualado a 9 elevado a la 1 menos x, ¿sí o no? Nótese que el 81 solo lo estoy escribiendo como 3 a la 4, entonces no hay nada de malo, no pasa absolutamente nada malo. Vamos a seguir reduciendo nuestra expresión, claro que sí, como de que no. Vamos a pasarnos de este lado y decimos entonces que de hecho vamos a aplicar aquí otra vez una propiedad de los exponentes que ya habíamos aplicado, la que me dice que a la m elevado a la n es igual a la m por n. Así que vamos a tener lo siguiente: tendríamos 3 elevado a la 3x menos 10, que va a estar dividiendo a 3 elevado a la 4 por 4 menos 2x, y esto va a estar siendo igual a 9 elevado a la 1 menos x. Nótese que ya ahí vamos, ¿no? Ya le va agarrando forma bien bonito, bien sabroso. Vamos a reducir este monomio por polinomio. Tendríamos entonces 3 elevado a la 3x menos 10, que va a estar dividiendo a 3 elevado a la 4 por 4 serían 16. 4 por menos 2x serían menos 8x, y esto va a ser igual a 9 a la 1 menos x. Ahí está, miren nada más qué sabroso, qué delicioso, qué suculento. Ahora, observen que aquí yo tengo una base elevado a un exponente entre esa misma base elevado a otro exponente. Por lo tanto, puedo aplicar aquí otra propiedad de los exponentes, la que me dice que a la m entre a la n es igual a la m menos n. Es decir, la misma base con el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces, el resultado queda como la misma base, que es 3, el exponente del numerador, que es 3x menos 10, menos el exponente del denominador. Pero este menos es el menos de la regla, y todo el exponente del denominador es todo esto. Entonces sería el menos que va a multiplicar a 16 menos 8x, ¿sí o no? Y esto va a estar igualado con 9 a la 1 menos x. Vamos a reducir. Tendríamos entonces 3 elevado a la 3x menos 10, y distribuimos el signo menos. Menos por más es menos 16, y menos por menos es más 8x, y esto va a estar igualado a 9 elevado a la 1 menos x. Simplemente voy a reducir en términos semejantes el exponente del 3. Tendríamos entonces 3 elevado a la 3x más 8x serían 11x.
menos 10 menos 16 serían menos 26. Y esto va a estar igualado a 9 elevado a la 1 menos x. Ya casi terminamos, pero todavía no hemos terminado. ¿Qué podemos hacer? A ver, si nosotros observamos, ya tenemos ahora sí que solamente una base igualada con otra base. Sí, estoy hablando que esta es una base 3 y esta es una base 9, son diferentes bases. Sin embargo, sabemos que el 9 es múltiplo de 3 y el 9 se puede convertir a la base 3 sin ningún problema, de tal forma y de tal manera que nosotros podamos aplicar la definición de la ecuación exponencial. Así que vamos a convertir este 9 a base 3 y tendríamos lo siguiente. 3 elevado a la 11x menos 26, que va a estar siendo igualado a 9. ¿Cómo lo puedo escribir en base 3? 3 elevado al cuadrado, que va a estar siendo elevado a la 1 menos x. Recuerden que se eleva todo lo que estaba siendo elevado anteriormente. Aplicando esta propiedad de los exponentes, tendríamos entonces 3 elevado a la 11x menos 26, que va a ser igual a 3 elevado a la 2 por 1 menos x. Entonces tendríamos que 3 elevado a la 11x menos 26 va a ser igual a 3 a la 2 por 1, serían 2 menos 2 por x, serían 2x. Y ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Como podemos observar, ahora sí tenemos exactamente la misma base. Base 3, base 3. Base 3 por ambos lados de la igualdad. Y ya cumplen automáticamente con la definición de ecuación exponencial. Así que vamos a decir que esto que es nuestra m y esto que es nuestra n se pueden igualar. Y decimos entonces que m es igual a n. Así que tendríamos entonces 11x menos 26, que va a ser igual a 2 menos 2x. Esto es una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Pasamos todas las x a un lado y todo lo que no es x al otro lado. Tendríamos entonces 11x, el menos 2x que está restando lo paso sumando, más 2x, que va a ser igual al 2 que ya estaba acá, no lo toco y no le hago nada. Y el menos 26 que está restando lo paso sumando, más 26. Reducimos términos semejantes y tendríamos 11x más 2x serían 13x, que va a ser igual a 2 más 26 serían 28. Para despejar el valor de x, el 13 que está multiplicando, lo paso dividiendo y decimos entonces que x va a ser igual a 28 sobre 13. Por lo tanto, el resultado de este problema sería 28 sobre 13. Y pues nada, este es el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice completar los logaritmos siguientes y me dan estos dos logaritmos que tenemos acá. A ver, para empezar a resolver este problema hay que recordar algo extremadamente importante. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz de 9, automáticamente sabemos que esto es la raíz cuadrada de 9. Si tenemos la raíz de 4, también sabemos que esto es la raíz cuadrada de 4. Y así sucesivamente, a menos claro que me indiquen otro índice de la raíz. Por ejemplo, la raíz sexta de 7, ¿no? Es un ejemplo. Aquí ya me están indicando que es una raíz sexta. Pasa exactamente lo mismo con los logaritmos. Nosotros tenemos un logaritmo de base a de x igualado con y, donde justamente la base es nuestra letra a, nuestra constante a. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos una base como en estos logaritmos que tenemos acá? Automáticamente sabemos que estos logaritmos son base 10, logaritmo base 10. No es necesario ni obligatorio indicarlo, así como con la raíz cuadrada, porque ya sabemos automáticamente que es base 10. Por lo tanto, si yo quisiera ver estas expresiones de otra forma y escrito explícitamente, tendríamos entonces el logaritmo de base 10 de 1 y el logaritmo de base 10 de 10. Entonces, ¿esto cuánto va a ser igual? A ver, las dos son propiedades de hecho. ¿Qué propiedades? Pues las siguientes. La propiedad que me dice que el logaritmo de base a de 1 siempre va a ser igual a 0 y el logaritmo de base a de a siempre va a ser igual a 1. Perfecto. Estas dos son propiedades de los logaritmos que debemos de saber sí o sí. Entonces, el logaritmo de base 10 de 1 es igual a 0 porque el argumento es 1 y el logaritmo de base 10 de 10 es igual a 1 porque tenemos exactamente el mismo argumento y la misma base. Por lo tanto, 0 y 1 serían los resultados de este problema.
Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice calcular el valor de la incógnita que satisface la ecuación y me dan esta ecuación que tenemos acá. A ver, cuando nosotros observamos esta ecuación, automáticamente podemos pensar que es una ecuación exponencial, por lo que trataríamos de llegar a cumplir con la definición de la ecuación exponencial que me dice que si a a la m es igual a a la n, pues entonces podemos decir fácilmente que m es igual a n. Sí, claro, es lo primero que podemos pensar y no está mal en lo absoluto, ¿no? Así que, ¿qué podríamos hacer para tener exactamente las mismas bases por ambos lados? Miren, lo que podríamos hacer para poder obtener las mismas bases por ambos lados es lo siguiente. Tenemos 5 elevado a la x menos 3 que va a multiplicar a 7 elevado a la x más 3. Esto va a ser igual a 35, pero 35 casualmente tiene como múltiplos 7 por 5. Así que yo puedo decir que 7 por 5 pues es igual a 35. Y quizás de esta manera nosotros ya podríamos pensar en resolver esta ecuación exponencial de esta forma, mediante la definición. Pero déjenme decirles que no es posible, debido a que no tenemos solamente una base, sino que tenemos dos bases que están multiplicando. Desafortunadamente para nosotros, si ustedes están pensando en reducir esta expresión o esta expresión mediante alguna de ley de los exponentes, y claramente creo que pueden pensar en la que me dice que a a la m por a a la n es igual a la m más n, déjenme decirles que están completamente equivocados. ¿Por qué? Porque si bien esta expresión sí puede ser utilizada cuando tenemos un exponente y una base, tiene que ser exactamente la misma base, a. Aquí yo tengo un 5 y aquí yo tengo un 7. Base 5, base 7. No es exactamente la misma base, por lo que yo no puedo aplicar esta propiedad, aunque quisiera no la puedo aplicar. Así que únicamente tendríamos que dejar indicada esta expresión y esta expresión. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, lo que vamos a hacer a continuación es pasar todos los 7 a un lado y todos los 5 al otro lado. ¿Cómo? Pues mediante el uso de despeje. Es decir, que este 7 elevado a la x más 3 que está multiplicando a esta expresión, la voy a pasar dividiendo de este lado, y este 5 que está multiplicando a este 7 también lo voy a pasar dividiendo de este lado, por lo que tendríamos la expresión equivalente. 5 elevado a la x menos 3 va a estar dividiendo únicamente a 5, ¿sí o no? Si lo observamos, y esto va a ser igual a 7 que va a estar dividiendo a 7 elevado a la x más 3. Si observamos, el 7 a la x más 3 está multiplicando, lo paso dividiendo, y el 5 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y déjenme decirles que de esta forma y de esta manera más o menos ya puedo empezar a trabajar con esto que tenemos acá. ¿Cómo? Aplicando ahora sí una propiedad de los exponentes, la que me dice que a a la m entre a la n es igual a la m menos n. Así que aplicando exactamente esa misma propiedad en ambos lados de la igualdad tendríamos lo siguiente: 5 elevado a la x menos 3, el exponente del numerador menos el exponente del denominador, que en este caso nuestro denominador tiene como exponente 1, y esto va a ser igual a 7 elevado al exponente del numerador menos el exponente del denominador. Pero nótese que todo el exponente del denominador es x más 3, así que el menos va a afectar a todo este x más 3. Reducimos, tendríamos entonces 5 elevado a la x menos 4, que va a ser igual a 7 elevado a la 1 menos por más es menos x, y menos por más serían menos 3. Seguimos reduciendo, tendríamos entonces 5 elevado a la x menos 4, que va a ser igual a 7 elevado a la 1 menos 3, serían menos 2 menos x, y ahí está perfecto, sabroso y delicioso. Podemos observar entonces que nosotros ya tendríamos esta expresión y esta expresión: 5 elevado a la x menos 4 y 7 elevado a la menos 2 menos x. Pero aquí pasa algo extremadamente importante, y es que aún reduciendo esto como está reducido, nosotros no podemos aplicar esta definición de las ecuaciones exponenciales. ¿Por qué? Porque pasa exactamente lo mismo que con esta propiedad. Me está diciendo la base a elevado a la m es igual a la base a elevado a la n. Es decir, tengo que tener la misma base en ambos lados de la igualdad. Y aquí, aunque queramos y aunque le movamos, el 5 no se puede convertir en 7 y el 7 no se puede convertir en 5. O si se convierten, estaríamos alterando ambos lados de tal forma que jamás podríamos llegar a una equivalencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer en estos casos? Realmente, para poder resolver esta ecuación exponencial mediante el uso de la definición no se puede. ¿Qué tendría que hacer entonces? Aplicar función logarítmica por ambos lados de la igualdad. Es decir, que metiéndole un logaritmo a ambos lados de la igualdad tendríamos lo siguiente: el logaritmo
de base 10 o de la base que ustedes quieran, ¿no? Siempre y cuando sea la misma por ambos lados de la igualdad. Vamos a dejarla con logaritmo. Déjenme decirle que de hecho generalmente siempre se utiliza el logaritmo natural, pero en este caso vamos a utilizar el logaritmo porque así lo indica la guía, pero generalmente se aplica el logaritmo natural por ambos lados, pero no pasa nada, ¿no? Tendríamos entonces el logaritmo del argumento 5 elevado a la x menos 4. Sabemos que cuando no escribimos la base automáticamente es base 10 y esto va a ser igual al logaritmo también de base 10 porque recuerden que se tiene que aplicar la misma expresión por ambos lados de la igualdad de 7 elevado a la menos 2 menos x. Perfecto, miren nada más. Pero esto todavía no se puede resolver así como está escrito, ¿eh? Todavía no. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? A ver, para poder resolver eso que tenemos ahí, para poder resolverlo, voy a tener que recordar una propiedad de los logaritmos. ¿Qué propiedad? La que me dice que el logaritmo de base a de x elevado a la c es igual a c por el logaritmo de base a de x. De hecho, esta propiedad ya la habíamos tocado anteriormente. Es decir, que cuando nuestro argumento está siendo elevado a una potencia, toda la potencia la puedo pasar como coeficiente. Así que tendríamos acá entonces x menos 4 que va a multiplicar al logaritmo de base 10 de 5 y esto va a ser igual a también menos 2 menos x que va a multiplicar al logaritmo de base 10 de 7. ¡Perfecto! Miren nada más qué sabroso está quedando. Ahora vamos a multiplicar este x menos 4 por este logaritmo de base 10 de 5. X por logaritmo tendríamos entonces x por el logaritmo de base 10 de 5 menos por más es menos 4 por el logaritmo de base 10 de 5 pues es 4 por el logaritmo de base 10 de 5 y esto va a ser igual a menos 2 por el logaritmo de base 10 de 7 sería menos 2 por el logaritmo de base 10 de 7 menos x por el logaritmo de base 10 de 7 sería x por el logaritmo de base 10 de 7. Perfecto, miren nada más qué sabroso está quedando. Ahora, como todavía nosotros no podemos resolver eso directamente como está escrito, vamos a pasar todo lo que tenga x de un lado y todo lo que no tenga x del otro lado. Entonces tendríamos x por el logaritmo de base 10 de 5, que ya está de este lado y no lo tocamos ni le hacemos nada, y este menos x logaritmo de base 10 de 7 que está restando lo voy a pasar sumando de este lado. Tendríamos entonces más x por el logaritmo de base 10 de 7, y esto va a estar igualado con menos 2 por el logaritmo de base 10 de 7 y este menos 4 logaritmo de base 10 de 5 que está restando lo paso sumando más 4 por el logaritmo de base 10 de 5. Perfecto, miren nada más. Ahora lo que podemos hacer a continuación es factorizar mediante factor común una x para poder despejar el valor de la incógnita. Entonces mediante factor común factorizo una x y tendríamos x por el logaritmo de base 10 de 5 más el logaritmo de base 10 de 7 y esto va a ser igual a, vamos a acomodar primero el positivo y después el negativo, sería 4 por el logaritmo de base 10 de 5 menos 2 por el logaritmo de base 10 de 7. No estoy haciendo absolutamente nada, solamente estoy aplicándolo o acomodándolo de otra forma, de otra manera, pero es exactamente lo mismo, no pasa nada. Ahora, para despejar finalmente el valor de x, todo esto que está multiplicando lo paso dividiendo, así que decimos entonces que x va a ser igual a 4 por el logaritmo de base 10 de 5 menos 2 logaritmo de base 10 de 7 que va a estar dividiendo a todo esto que sería el logaritmo de base 10 de 5 más el logaritmo de base 10 de 7 y entonces esto que tenemos acá ya sería el valor de x y el resultado de este problema.